Campello y soy monitora de cocina en los centros cívicos de A Coruña. En el vídeo de hoy lo que vamos a realizar son unos cucuruchos rellenos de crema pastelera. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Bueno, para nuestros canutillos lo que vamos a necesitar es masa de hojaldre. En este caso es una masa refrigerada, podemos utilizar la congelada que vienen en rectángulos y nos da para hacer más. Tengo aquí ya de otra receta 2 yemas de huevo que sería para pintar el hojaldre. Tendríamos 150 de azúcar, un huevo, la piel de limón, una ramita de canela. Si queréis podemos echar también una vaina de vainilla si os gusta, ¿vale? Medio litro de leche y vamos a utilizar 50 gramos de maicena. Y los canutillos para envolver la masa de hojaldre. Lo primero que vamos a hacer es poner una pota y vamos a poner a calentar la leche con la piel de limón y una ramita de canela con el azúcar. Bueno, pues vamos a echar nuestra leche. Vamos a echar la ramita de canela. Si tenemos vainilla, también le queda bien. Mira, estas son cantidades pequeñas. Si queréis hacer más, lo que tenéis que hacer es multiplicar todos los ingredientes por 2, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro limón sin lo blanco. Si no nos llega, si lleva blanco, pues nos amarga mucho la preparación. Entonces, vamos a echar por ahí lo más finito que podamos sacar la piel. Bueno, pues está por romperme hoy. Ya no echamos más. Y le echamos el azúcar. Bien, ahora lo vamos a poner al fuego lento, y dejamos que se deshaga el azúcar y se vayan mezclando los sabores. ¿Ves? Aromatizamos la leche. Vamos a encender el fuego y lo dejamos ahí. Vamos a tapar para que se vaya haciendo. Recogemos aquí un poco y vamos a estirar la masa de hojaldre. Bueno, lo primero que hacemos ahora es precalentar el horno. Lo vamos a poner a 200 y vamos a preparar los canutillos. La pasta de hojaldre. Esta no nos hace falta estirarla, ¿vale? La congelada sí que la estiramos un poquito. Esta tal y como nos viene, pues ya nos vale. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es coger el cuchillo y vamos a hacer esto. Vamos a cortar las puntas y vamos a hacer unas tiras, unos 2-3 centímetros más o menos. Bien, ahora lo que tenemos son nuestros canutillos y lo que vamos es a ponerlos, mirad, cerrar bien la punta y enroscar. Y ir superponiendo el hojaldre, ¿veis? Así, sin apretar, dejarse ir por el hojaldre. Vamos. Esta nos va a salir más pequeña porque la tira más pequeña y cerramos ahí. Cerramos bien el culo porque al quererlo rellenar se nos escapa con lo que rellenemos. Ahora vamos a poner una hoja de papel de horno y vamos a ir poniéndolos ahí. Pues así todos. Bueno, ya los pusimos todos en los moldes y ahora con las 2 yemas de huevo, que me van a sobrar, le vamos a echar un poquito una gotita solo de leche. Para que se nos mueva. Pintemos mejor. La leche la tenemos ahí, a fuego lento.
que se vaya aromatizando bien. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es pintarlos con golpecitos y así con todos. Después los metemos al horno, que tenemos precalentado a 200 grados, 12-15 minutos. Ya sé que seguramente estéis cansados de oírme repetir lo mismo. Las temperaturas no todos los hornos responden a lo mismo, entonces cuando los veáis dorados, pues es el momento de quitarlos, ¿vale? Pero bueno, normalmente 12-15 minutos los tenemos, ¿vale? Y vamos a meterlos en el horno. Bueno, la leche ya la tenemos ahí, que se aguanten los sabores, para que se vayan aumentando los sabores. Y mientras lo que vamos a preparar es un huevo, vamos a batir un huevo y vamos a incorporar la maicena. Vamos a batir y vamos a incorporar la maicena. Mirad, dependiendo del huevo, si es pequeño, si es grande, a lo mejor nos queda muy espesa. Si nos queda muy espesa, le podemos echar un poquito de leche para que no sea tanto. Aquí, por ejemplo, le vamos a echar unas gotas. Siempre que le incorporemos, fría. La maicena, siempre que la incorporemos, siempre un poquito de agua fría o leche fría. Nunca caliente, ¿no? Si no, no se nos da desecho. Bueno, pues ya tenemos aquí la pasta. Bueno, pues vamos sacando la piel de limón, la canela, y si le hubierais echado la vaina de vainilla y se os hubiera abierto, lo que hacemos es colar la leche. Bueno, pues ahora vamos a incorporar la mezcla que tenemos aquí de maicena y el huevo. Bien, antes de que nos empiece a hervir, lo que vamos a ir haciendo es ir poco a poco incorporando la mezcla. Bien, ahora tenemos que cocer bien la maicena, entonces poco a poco. Bueno, pues casi la tenemos, no sé si la veis bien. Vamos, nada, nos falta un poquito. Cuidadito que no se nos queme en el fondo de la pota, porque entonces nos va a dar mal sabor. Entonces, si veis que tiene mucha calor o ya empieza a agarrarse, lo que hacemos es apartarla del fuego, seguimos un poquito más y la volvemos a poner. ¿Vale? Aún le falta un poquito, pero ya nos empieza a hacer los borbotones y nada, pronto va a empezar a separarse de la pota, de los laterales de la pota bien, y es el momento de quitarlo. Ahora le paso las varillas y ya queda la pared de la pota prácticamente limpia. Ya la podemos sacar. La vamos a sacar para un recipiente de cristal, así no necesitamos eso, untarle mantequilla ni nada por el estilo, ¿vale? Vale, pues ahora voy a quitar. Mirad, es lo que os digo. Se separa perfectamente del fondo, que se le va a caer de la pota, del fondo y de las paredes. Entonces la voy a apagar y lo que vamos es incorporarla en el bol. Vamos a echarla. La extendemos.
Y que no se me quemen los canutillos que los tengo en el horno. Extendemos y lo que hacemos es poner un papel film para que no coja dos texturas, ¿vale? Y la dejamos enfriar para poder rellenar nuestros canutillos. Vamos a coger... Ahí. Bueno, pues le vamos a poner el papel film. Ahí. Vamos a estirar. Y lo que hacemos es ponerla así, que no nos entre el aire. El aire es lo que nos hace resecar las cremas. Entonces, así no vamos a correr riesgo de tener dos texturas diferentes. Bien, esto puede ser en un sitio, una rejilla, a temperatura ambiente, ¿vale? Y después, si queremos, la podemos meter en la nevera antes de rellenar. Y vamos a sacar los canutillos que los tenemos. Bien. Bueno, pues ya enfriaron un poco, los vamos a desmoldar. Bueno, pues a ver, ya los dejamos de enfriar de todo. Tenemos en una sola textura nuestra crema pastelera. Y ahora lo que vamos a hacer, para que nos sea más cómodo, es rellenar. Si tenemos lengua o manga pastelera, pues estupendo. Y si no, con la bolsa de congelado, ¿vale? Bueno, pues cogemos el canutillo y vamos rellenando. Vamos ahí. Bien, pues ahora pasamos a la presentación. Bueno, pues hasta aquí nuestros canutillos rellenos de crema pastelera. Espero que os haya gustado. Y en el próximo vídeo lo que vamos a realizar es las 1000 hojas rellenas de merengue. Hasta luego.